Hola, qué gusto tenerte de vuelta. En nuestras vidas, todos luchamos por organizar nuestro tiempo, nuestras prioridades. El día de hoy, nuestro hermano Javier Garcinit nos llevará a reflexionar con base en el libro de Ageo, cómo tú y yo podemos organizar nuestras prioridades. Si este mensaje es de bendición a tu vida, compártelo para que llegue a otros. Dale like a nuestro video y comenta lo que recibes. Que el Señor te bendiga. Ageo maneja como tema central en este primer capítulo la redención del templo de Dios. Mas sin embargo, pues yo le he puesto por título ordenar las prioridades y lo vamos a ver por qué. Pero antes de iniciar quiero ir al contexto histórico, porque yendo al contexto histórico, Ageo nos está hablando de un pueblo exiliado, de un pueblo que regresa a su tierra. Mas sin embargo, yo quiero explicarles un poco de ese exilio, qué es lo que pasó con Israel y obviamente pues los judíos. Quiero decirles que David, el rey David, tenía en su corazón un gran deseo. Quería edificar un templo para honrar a Dios. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. Primero de Crónicas, capítulo 22, versos del 7 al 10. Dice la palabra del Señor. Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Salomón inicia la construcción del templo en el 4º año de su reinado en Israel. Después de que Salomón terminó el templo, Dios le da una advertencia y lo vamos a ver en Primero de Reyes, capítulo 9, versos 1 al 3, dice la palabra: pacto de Dios con Salomón. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. El rey Salomón estaba ya comprometido con Dios para edificar una casa. ¿Y qué creen que es lo que sucedió? Pues vamos a ver aquí en 2 de Crónicas, capítulo 36, verso 14 al 16. Dice: También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Es decir, ya no hubo más que hacer. El Señor había tomado ya una decisión. Y esa decisión nos conlleva a la destrucción del templo. Vamos a 2 de Reyes, capítulo 25, verso 1, luego versos del 7 al 12. Dice así entonces la palabra: Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y lo sitió, y levantó torres contra ella alrededor.
Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzardán, capitán de la guardia, siendo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los principales, quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzardán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzardán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y así fue llevado cautivo Judá de sobre la tierra. El pueblo judío se va a Babilonia, se va prisionero a Babilonia y empiezan una vida totalmente distinta, diferente a la que ellos tenían. ¿Cuál fue el principal problema del pueblo? Bueno, pues la idolatría. La idolatría constante, era el pecado que cometían todo el pueblo de Dios, volteándose, dándole la espalda a Dios. El celo de Dios lo llevó a sentirse humillado por su propio pueblo, a sentirse despreciado. Con esto podemos entender que el pueblo perdió su libertad porque no pusieron a Dios como su prioridad. Pero Dios es amor. Y como Dios es amor, pensó en su propio pueblo. Y entonces Él dijo, algo tengo que hacer por ellos. Dice en Ageo capítulo 1, verso 1, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, escuchen bien, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, que era el gobernador de Judá, y a Josué, que Josué era el sumo sacerdote, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Quiero mencionarles algo que encontré aquí en la palabra. Dice en el verso 1, vino palabra de Jehová. Y luego esto mismo dice también, verso 2, así habló Jehová. Verso 3, vino palabra de Jehová. Verso 5, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y verso 14, y así habló Jehová delante de ellos. Vemos que se repite esta palabra porque Dios habla por medio de su palabra y su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. La palabra de Dios va directamente al corazón, va directamente a nosotros. Por eso es que Dios repite constantemente, vino palabra de Jehová, para que veamos que no es la palabra de Ageo, más bien es la palabra de Dios por medio de la palabra de Ageo. Y les habla directamente a Ageo, a Zorobabel y también a Salatiel, diciéndoles que es palabra de Jehová y que se lo transmitan al pueblo. En el verso 2 dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. A veces nosotros pensamos, no es tiempo todavía de servir a Dios, no es tiempo de ir a la iglesia, no es tiempo de atender las cosas de Dios. Pensamos que más bien es tiempo de atender primero mis compromisos, atender primero mis asuntos, es tiempo de ver mis prioridades. Y nos damos cuenta que entonces ahí las prioridades no son o no llevan el orden que deben de llevar. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Es decir, pues después, mañana la podemos reedificar, no nos comprometemos. El pueblo de Dios fácilmente dejó a un lado a Dios, empezó a ver sus prioridades, empezaron a arreglar sus propios asuntos y a vivir su vida como a ellos mejor les convenía. Dice el verso 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo,
Es para vosotros tiempo, otra vez, tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Es decir, Dios les estaba diciendo, ¿qué acaso es tiempo para que ustedes se preocupen más por sus casas y las embellezcan y los pisos y las paredes las tengan muy bonitas? Es tiempo de que ustedes se estén preocupando más por ustedes que por mí, que se preocupen más por ustedes que por la obra, que se preocupen más por el modo de vida que ustedes tienen, que porque se proclame la palabra de Dios, que porque pasen un tiempo conmigo. Eso es lo que ustedes prefieren, eso es lo que Dios les estaba haciendo entender al pueblo, que entendieran que sus prioridades estaban equivocadas, estaban erradas, que las prioridades estaban revueltas. Y dice en el verso 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y otra vez vemos en el verso 7, meditad sobre vuestros caminos. Cuando una palabra a veces Dios la repite es porque tenemos que hacer un énfasis, porque tenemos que hacer un alto, porque tenemos que poner mucha atención en esa palabra. Y dice verso 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten bien sobre vuestros caminos. ¿Cómo están viviendo? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿A dónde estoy yo? ¿Qué lugar ocupo yo en sus vidas? ¿Qué está primero? Nosotros a veces nos equivocamos y ponemos en primer lugar lo creado y no ponemos al creador. Lo creado como mis pasatiempos, mi dinero, mi coche, mi casa, mi escuela, mi trabajo. Eso es lo que nosotros anteponemos, pero Dios quiere que lo pongamos primero a Él, primero a Dios y después las cosas que Él ha creado para nosotros. Y dice en el verso 6, siembras mucho y recoges poco, comes y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Todo lo que hacemos lo hacemos en vano, porque Dios lo estamos quitando del primer lugar de nuestra vida. Y dice en el verso 7 algo bien importante. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad otra vez sobre vuestros caminos, subid al monte, dice el Señor, y traed, aquí en esto de subida al monte, el Señor está haciendo nuevamente un llamado y está esperando una respuesta. Pero en este llamado dice, suban al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y allá es poco, y encerráis en casa y yo la disiparé en un soplo, es decir, yo lo desapareceré. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra se detuvo sobre sus frutos. No es que Dios nos quite las cosas, no es que Dios nos quite la lluvia, no es que Dios no haga que nos rinda el dinero. Nosotros ocasionamos y detenemos todo esto porque estamos haciendo las cosas de una forma equivocada. Así que entonces, dice en el verso 10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra de vuestros frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Dios. Dice que todo el resto del pueblo escuchó la voz de Dios. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y volteamos nuestros ojos y empezamos a escucharlo, a entenderlo, empezamos a darnos cuenta que Él es nuestra prioridad, el Señor empieza a responder. Pero lo que Dios quiere hacer en nosotros es que despertemos, que el pueblo despierte. El pueblo de Dios somos nosotros, no nada más los judíos. Dios quiere que tú y yo despertemos a su llamado, que tú y yo nos comprometamos, que tú y yo nos pongamos en acción. Así que dice, temió el pueblo delante de Jehová.
no es un temor, no es un temor meramente de pánico, no es un temor meramente de terror, sino es un temor de reverencia, es un temor de adoración a Dios. Esto es lo que empezó a hacer el pueblo. Empezó a adorar, empezó a escuchar a Dios, empezó a poner su corazón en Dios, que es lo que buscaba el Señor en el pueblo. Dios busca en nosotros un corazón verdadero, un corazón contrito y humillado, el cual Él no va a despreciar. Él quiere el corazón de nosotros que se voltee a Él para poder nosotros poner toda nuestra atención en Él y que lo pongamos como nuestra prioridad. Dice el verso 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y es una promesa de Dios para ustedes y para mí, hermanos. Dios promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Así le prometió a su pueblo, pero su pueblo se le había olvidado, que Dios había dicho, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Eso es lo que Dios quería que entendieran. Y nosotros tenemos que entender que nosotros también somos su pueblo. No necesitamos ser judíos, pero también Dios tiene esa promesa para nosotros. Y esa promesa está cumplida. Y dice en el verso 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Estamos viendo cómo el pueblo de Dios pone manos a la obra, porque dice que despertó Jehová el espíritu, y despertó el espíritu del gobernador, despertó el espíritu del sacerdote y de todo el pueblo, el remanente. Esa gente había ido para reconstruir el templo. Esa era la prioridad. Mas, sin embargo, sus prioridades las revolvieron y empezaron a hacer otras cosas. Se preocuparon más por ellos mismos, por su comodidad, por vivir mejor, por estar bien. Pero perdieron de vista el propósito de Dios. Perdieron de vista a qué iban. Atender el llamado de Dios. Y nosotros tenemos un llamado. Dios quiere que nosotros proclamemos el Evangelio. Dios quiere que nosotros trabajemos en la iglesia. Dios quiere que nosotros despertemos también. Dios quiere despertar tu espíritu, quiere despertar mi espíritu, quiere ponernos a trabajar. Dios quiere derramar sus bendiciones en nosotros, pero aquí la decisión es de nosotros. Es tu decisión si quieres abrir tus oídos, escuchar al Señor, ponerte a trabajar, ordenar tus prioridades y hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Como conclusión, dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, verso 33. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan. La invitación de Dios es que abramos nuestros corazones, que ordenemos nuestras prioridades, que meditemos en nuestros caminos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Te ayude a ti, me ayude a mí a ordenar nuestras vidas, a ordenar nuestras prioridades. Bendito Dios y Padre, en esta tarde te damos gracias por tu bendita palabra. Entendemos, Señor, que tenemos un llamado de parte de ti. Tú nos has llamado para ordenar nuestras vidas, ordenar nuestras prioridades, pero el llamado principal es servirte. Que tengamos esa plena convicción y ese deseo de poder servirte, Señor. Gracias te damos en esta tarde en el nombre soberano de Cristo Jesús. Amén. Así que con esto terminamos. Que Dios les bendiga.